Hola a todos, espero que estén súper bien. Esta es la tercera parte del maratón de Olympic Games, un maratón de lectura basado en el mundo de Percy Jackson. Si quieren ver la primera y segunda parte pueden verlo aquí. Durante esos dos videos leí los libros mandatorios para Poseidón, ya que soy hija de Poseidón. Y ahora ya podría leer los libros para la parte avanzada, pero solamente me quedan 5 días del mes, así que no sé si lo vaya a lograr porque son 3 los libros que tendría que leer para esta categoría. Pero vamos a intentarlo. Así que el primero que voy a leer es The Dare de Elle Kennedy y ese lo utilizaría para el de leer un libro que haya sido publicado dentro de los últimos 5 años. Este obviamente es un romance porque esos son los libros que consumo más rápidamente y de esta forma podría asegurar que termine todos los desafíos para este maratón. Brilliance Audio presents Where the Forest Meets the Stars by Glendy Vandera, performed by Lauren Ezzo. Ayer me pasé todo el día viendo Dark porque salió la tercera temporada y es una de las mejores series que he visto y amé el final, así que si no la han visto y les gusta la ciencia ficción, les prometo que les va a gustar este. Y en la mañana comencé a leer Howl's Moving Castle de Diana Wynne Jones. Este lo voy a utilizar para un libro con criaturas mágicas. Espero que tenga criaturas mágicas. Bueno, hay magia, así que va a contar para ese. Y también empecé a escuchar Where the Forest Meets the Stars y ese es de Glendy Vandera. Ese lo voy a utilizar para el de leer un libro con portada azul. Terminé The Dare de Elle Kennedy. En este libro seguimos a dos personajes, dos puntos de vista. Por un lado tenemos a Taylor, quien es una chica de tallas extras con curvas pronunciadas. Y por otro lado tenemos a Connor, quien es el chico más codiciado del colegio. Ahora, ambos tienen muchísimas inseguridades. Taylor por su cuerpo y Connor por su pasado económico y por cómo se comportaba durante esa etapa de su vida. Y esas inseguridades hicieron que mucha parte del libro fuera muy frustrante porque a mí me habría gustado ver que se hubieran superado estas inseguridades más temprano en el libro para poder disfrutar más del romance de estas dos personas. Pero duró casi todo el libro. De hecho, dos conflictos que pasan en este libro tienen que ver un poco con esas inseguridades y no tanto directamente, sino que los dos suponen lo que la otra persona estaría pensando con respecto a esta situación y eso viene de sus propias inseguridades. Pero justamente eso siento que entra en lo de falta de comunicación, que es de lo que menos me gusta, porque en vez de preguntar directamente a la persona, solo estás asumiendo lo que la otra persona piensa y ese es uno de los problemas más conflictivos de las historias de la vida que no me encantan. Así que bueno, no les he dicho bien de qué trata este libro. Taylor pertenece a una fraternidad en la que durante una fiesta le ponen un reto que es subir a un chico a un cuarto y el chico le escoge la persona que le puso el reto. Y obviamente ese chico termina siendo Connor, el más codiciado de la escuela, así que ahí es donde comienza una relación falsa cuyo objetivo es, digamos que jugar con la persona que puso el reto para que tomara de su propia medicina. Es divertido, pero sí me habría gustado tener más tiempo de los personajes ya habiendo superado sus problemas, porque más que disfrutarlo sentí que me la pasé enojada durante todo el libro, no tanto enojada, sino exasperada con las situaciones. Lo que me gustó fue la representación de una protagonista con un cuerpo más grande del que habitualmente tenemos y que Connor juega hockey. No sé qué tienen los romances con deportes que me llaman la atención. Y no es tanto por el deporte, porque a mí me da igual el hockey, la verdad. Bueno, varios deportes me dan igual, pero las historias románticas que los involucran me gustan mucho. Entonces, esta es una de ellas. Y por cierto, este también es el cuarto libro de una serie. No leí los 3 primeros, pero sí hay cameos de los personajes que aparecen en los 3 libros anteriores. Pero aún sin haber leído esos 3 antes, pude entenderle bien a la historia, no afectó de manera negativa en ninguna forma. Así que al final le di 3.6 estrellas.
Ok, ya pasaron varios días y no terminé de leer a tiempo las otras 2 lecturas que tenía, pero aún así me esperé a terminarlas para poder incluir los wrap-ups de esos libros dentro de este video. Voy a comenzar con Howl's Moving Castle de Diana Wynne Jones. En este libro seguimos a Sophie, quien es la hija mayor de entre 3 hermanas, así que por ser la hija mayor está destinada a pasar por desgracias si va en búsqueda de su destino, pero un día llega una bruja que la hace viejita y ella, para buscar el remedio a esto, la solución a este hechizo, va a buscar a Howl, quien es el brujo, mago, de este castillo errante que anda por ahí alrededor, y a quien todo el mundo teme ya que tiene fama de alimentarse del alma de las mujeres. Así que ahí es donde su destino se encuentra, en este castillo, y hacer un trato con un demonio de fuego para que rompa con este hechizo. De hecho, en esta historia pasan muchísimas cosas alrededor, pero al mismo tiempo sentía que no estaba pasando nada, porque aunque cada capítulo tenía un evento en específico, al mismo tiempo sentía que nada de esto estaba yendo hacia ninguna dirección, no se veía un propósito. Hasta el final sí se resuelven todas estas subtramas, pero durante el libro, como no le veía ningún sentido, sentía que no me atrapó lo suficiente y no le veía propósito a todos estos eventos. Entonces, sí estaba esperando disfrutarlo mucho más de lo que lo hice. Desafortunadamente no fue así. Me gusta mucho toda la magia que hay en el libro. Todos los elementos mágicos me parecieron muy creativos y muy originales. Pero también odié la forma en la que Howl trata a Sophie. No me gustó nada, aunque el personaje de Howl fue interesante, no apreció la forma en la que trata a nuestro personaje principal. Así que al final le di 2.7 estrellas. Y también terminé de leer Where the Forest Meets the Stars de Glendy Bandera, bueno, de escucharlo, porque fue audiolibro. Y este libro me encantó. En él seguimos a un alien dentro del cuerpo de una niña, quien entra en la vida de Joe inesperadamente, y Joe, no sabiendo qué hacer con una niña que se acaba de encontrar, trata de tanto descubrir de dónde viene como darle una vida que ella cree que no ha tenido la fortuna de vivir. Mezclado con esto viene muchísima apreciación por la naturaleza y por la ciencia, me encanta esa parte. Y también tenemos un poco de romance a un lado, no es el tema principal para nada y tampoco pasa de la noche a la mañana, se va formando a lo largo de la historia. Así que todos los elementos se sienten como una historia bastante fácil de creer, pero al mismo tiempo te tienen dudando de dónde viene realmente esta niña y cuál es su verdadera razón de estar aquí. Este tipo de libros que involucran historias de aliens y de apreciación por la vida y por la naturaleza y todo lo que está pasando a nuestro alrededor sin que nosotros nos demos cuenta a veces, me encantan. Me recordó mucho a The Humans de Matt Haig o Everyone Say Alien When You're Alien Too. Este puede entrar dentro de esa categoría. Me encantó. Solamente siento que el final se alargó un poquito y que algunos problemas, sobre todo de parte de uno de los personajes secundarios, se resolvieron muy fácil y como fuera de cámara, digamos, bueno, fuera de página. Y también dentro de todo esto tenemos los problemas personales que están superando cada uno de nuestros personajes principales, donde se involucra superación de cáncer y depresión. Y al final le di 4.5 estrellas. Y aquí voy a terminar este vlog de solamente un libro para el maratón de Olympic Games, para el cual realmente solo leí The Dare y los otros 2 fueron el extra que no alcancé a leer a tiempo. Gracias por ver este video, espero que lo hayan disfrutado, nos vemos en el próximo. Bye.